Si no fuese porque Carlos Mazón es un agente encubierto del sanchismo, me quedan muy pocas dudas de esto, hoy estaríamos solamente hablando de la anomalía política constante en la que nos ha hecho vivir el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el fiscal general del Estado en el banquillo, encima con un fiscal, es decir, un vasallo suyo, que le defiende y con la abogacía del Estado alineada también con un presunto criminal. Le pueden caer, eso sí, entre 3 y 6 años de cárcel, además de una inhabilitación profesional. Eso sí, todas las miradas lamentablemente se siguen centrando en Génova y lo que pasa con el Partido Popular. Así lo destapa Endongo, denunciando que toda la prensa se encuentra en la sede general del partido. Amigos, si os preguntan por la España de hoy, yo lo voy a explicar en 40 segundos en una imagen. Abajo, en unos 50 metros, está declarando el fiscal general del Estado por primera vez en la historia de España, un fiscal general del Estado, por cierto, imputado, que se niega a dimitir y no quieren cesar. Y a unos metros, ¿dónde están centrados todos los medios de comunicación? ¿Dónde están todos los focos? ¿Dónde están todas las cámaras? Pues en la puerta del PP, hablando de Carlos Mazón. Abajo el fiscal general, el tema del día, y nos hemos desviado a Carlos Mazón, y aquí están todos los medios. Allá abajo en el fiscal no hay prácticamente nadie, ha quedado en segundo plano, y todos los medios en la puerta del PP para hablar de Carlos Mazón. España, en 40 segundos en una imagen. Eso sí, hay jueces, fiscales y magistrados que no se dejan ni mucho menos guiar por las cortinas de humo y que se centran en lo importante y sobre todo se echan las manos a la cabeza con lo que está pasando. Un ejemplo es el de Pedro Sánchez, cómo se adueña del país y nos coloca cada vez más cerca de encontrarnos en una dictadura. Y sobre todo, cómo se sale de rositas con absolutamente todo. El último ejemplo, el tema de la Dana. Eso sí, los profesionales, los que tienen que hablar, los jueces, los magistrados y los fiscales, no se quedan ni mucho menos callados en un día tan pero tan delicado y trascendental como el de hoy. ¿Es habitual que un acusado tenga 3 defensas? Es decir, en este caso creo que es la abogacía del Estado quien defiende, fiscalía y su propio abogado. Hombre, técnicamente tiene una sola defensa, que es la suya, su abogado defensor, pero bueno, con independencia que coincida ese criterio con el criterio de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. No es frecuente que tenga 3 defensas, un imputado, un investigado. ¿La Fiscalía sigue instrucciones del Gobierno o cree de verdad que es inocente Álvaro García Ortiz? Bueno, el fiscal general del Estado es nombrado por el presidente del Gobierno. A partir de ahí tiene en teoría autonomía. Otra cosa es su actuación profesional. A mí lo que no me parece muy de recibo por la dignidad de la institución y por preservar la imagen de imparcialidad de la Fiscalía es que un fiscal general que está acusado continúe en el ejercicio de su cargo porque siembra dudas sobre la actuación del fiscal que comparece en juicio porque es su subordinado jerárquico. Tenemos la primera palabra que ha dicho el fiscal Álvaro García Ortiz en el juicio tras leerse un resumen de las actuaciones, un resumen de los hechos por parte de la letrada de la Administración de Justicia y un resumen de las acusaciones y del escrito de la Fiscalía pidiendo la absolución. El juez ha preguntado al fiscal general si se considera responsable de los delitos que se le imputan, es decir, de ese delito de revelación de secretos. Él ha contestado no. Álvaro García Ortiz comienza el juicio reafirmando su inocencia. No sé qué si era responsable, pero sí que asume esa filtración en primera persona. Eso es lo que dijo en una entrevista a Radio Televisión Española. Recuérdenos por qué se le cita a usted como testigo. ¿Qué vio usted? ¿Qué vio Salvador Viada? Bueno, afortunadamente no me han citado otra vez, porque esto de ir de testigo no es agradable, pero en realidad lo que yo vi no tenía nada que ver con el fondo del asunto. Pero sí me llamó mucho la atención, y es la relación estrecha que había entre el fiscal del caso, que es la teniente fiscal del Tribunal Supremo, con el investigado en aquel momento, en el momento de la intervención de los teléfonos acordada por el juez de instrucción del Tribunal Supremo. Que los dos estén consultando un móvil, no sé si antes o después del registro, supongo que sería después del registro cuando se lo devolvieron. Me llamó la atención porque no estaba el abogado del fiscal general del Estado en ese momento. Y esa no es una práctica que esté tolerada por nuestro código ético. Los fiscales no pueden tener este tipo de cuestiones con el investigado en el momento de que se produzca una relación de este tipo sin presencia del abogado. Me lo pareció así, me llamaron para declarar. No estaba yo muy contento de tener que ir a declarar por eso, que yo vi en mi momento que no tenía relación con el fondo del asunto, porque en ningún caso yo puedo ver lo que están haciendo en el móvil, solo que lo están mirando los dos. Esto fue a las 7 de la tarde, yo salí a trabajar, fíjese cómo se trabaja en la Fiscalía, 7 de la tarde en el Tribunal Supremo, estábamos ahí y claro, digo, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? La policía alrededor, todo el mundo mirando. Esa es la situación. El contenido de los mensajes no lo conocemos porque él los borró, conviene recordar que lo borró todo, en fin. Conocemos algunas cosas, conocemos cosas porque, aunque él los borró,
no se borraron los correos electrónicos de la fiscal jefe de Madrid y los que presentó la fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Es decir, que la instrucción sí ha servido para cosas, ¿eh? Pues le vamos a preguntar a Martín Pallín si el hecho de que el tribunal sea de mayoría conservadora, como se nos ha dicho, de alguna manera va a determinar o puede influir en la sentencia. Bueno, yo creo que no, que cada uno actuará con arreglo a los criterios y el sometimiento al imperio de la ley, a la racionalidad y sobre todo a la motivación de la resolución que se adopte. Yo quería preguntarle a Salvador Biada si él está de acuerdo con que se allane a las 10 de la mañana por la UCO como si fuese una operación antidroga o antiterrorista la Fiscalía General del Estado, si eso le parece correcto y proporcionado. A ver, en segundo lugar, ¿qué le parece? En segundo lugar, bueno, termine. En segundo lugar, bueno, vamos a esperar. Yo creo que a estas horas ya habrá declarado Julián Salto, que es el fiscal de delitos económicos que le correspondió el caso, y su declaración es importantísima. Para mí, esa declaración y la de Pilar Rodríguez me parecen bastante definitivas, pero bueno, todavía queda mucho juicio por delante y ya veremos en qué desemboca. De esas declaraciones tengo apenas unos segundos, pero sí que querría que le respondiese al señor Martín Pallín. ¿Qué le parece? Él se refería al asalto. Bueno, al allanamiento del despacho. Bueno, vamos a ver. La cuestión aquí, lo grave es que el juez de instrucción del Tribunal Superior de Justicia requirió a la Fiscalía que aportara todos los documentos que tuvieran relación con este asunto. Y la Fiscalía hizo caso omiso, no hizo nada. Cuando esto llega al Tribunal Supremo, ¿cómo se puede investigar una revelación de secretos si el Ministerio Fiscal que está involucrado en el asunto no aporta ni un papel? Entonces, desde mi punto de vista, con la pena que llevan castigados estos delitos, lo veo perfectamente razonable lo que hizo. No se da tiempo para más, lo siento, pero sabéis que hoy Carlos Mazón era el protagonista de la mañana, hemos estado muy pendientes, lo seguirá siendo en Más Espejo porque estamos también ahora mismo, bueno, pues con la vista puesta en la reunión que mantiene la dirección en Génova. Enseguida les contamos más. Un informe de la UCO aprecia una participación preeminente de García Ortiz en la filtración y pone el foco sobre su teléfono móvil. Pues vi que al del asunto con el fiscal general del Estado consultar un teléfono. El fiscal se defiende asegurando que no dio instrucción alguna a la Fiscalía y justifica así el borrado de su móvil. Los datos que hay en mi terminal son datos ultra sensibles. A partir de hoy, Álvaro García Ortiz se enfrenta a penas de inhabilitación y entre 3 y 6 años de cárcel. 7 magistrados tendrán la última palabra en este juicio a la justicia.